¿Qué ventajas y riesgos tiene la difusión de los trastornos del espectro autista en las redes? Escuchemos al doctor Alberto Fernández Jaén. El trastorno del espectro autista, o TEA, es un trastorno del neurodesarrollo cada vez más conocido. Muy popular en las redes, con millones de vídeos y visualizaciones. Como veremos, la visualización tiene sin duda sus ventajas. La difusión de este trastorno, la menor estigmatización, la generación de comunidad, pero predominan enormemente los inconvenientes. La mayoría de estos vídeos aportan una información falsa o generalista y están hechos por personas diagnosticadas o muchas veces autodiagnosticadas que expresan experiencias muy personales, que favorecen además el autodiagnóstico erróneo por generalistas, con una glamorización y simplificación excesiva de un trastorno tan complejo como el trastorno del espectro autista. Podemos recordar las palabras de María Ressa: las redes sociales han democratizado la voz, pero no siempre la verdad. Sin duda, los vídeos sobre el trastorno del espectro autista y sobre el neurodesarrollo en general han eclosionado en las redes en los últimos años. El trabajo de Aragon Guevara y colaboradores del año 2023 nos recuerda que hay más de 11 millones de visualizaciones de vídeos relacionados con el trastorno del espectro autista. Al analizar los 133 vídeos más vistos sobre ese trastorno, se habla de 200 millones de visualizaciones o visitas, con más de 25 millones de likes. Comparar esto con la típica conferencia para 300 o 500 personas, ni con streaming. Un vídeo puede alcanzar miles de visitas, de hecho, en 24 horas. La información sobre el TEA o sobre cualquier trastorno siempre es interesante, siempre y cuando no desinforme. ¿Qué aspectos positivos puede tener esta información en las redes? La visualización social del trastorno del espectro autista, la identificación subjetiva por narrativas personales, la generación de comunidad, el apoyo emocional no profesional, la normalización de esta condición, particularmente en personas con capacidad intelectual media o alta, la reducción del estigma, la difusión masiva, el refuerzo de cualidades percibidas y la estimulación, posible estimulación, de un acceso posterior a un diagnóstico ya profesionalizado, la transformación cultural del discurso, sin duda. Pues sí, hay desventajas, y las desventajas de esta información en las redes sobre el trastorno del espectro autista son desafortunadamente arrolladoras. Difusión de información imprecisa y acientífica, falsas expectativas hablando del romanticismo de este trastorno o de los superpoderes, pudiendo retrasar las medidas terapéuticas validadas, incrementando la frustración en muchos de estos pacientes, con riesgos para la salud, sobre todo cuando hablan de tratamientos acientíficos, con ausencia de supervisión de estas medidas terapéuticas. Y la promoción de estas falsas alternativas terapéuticas además tiene un impacto económico para los pacientes y para sus familias, con una ausencia clara de responsabilidad legal y ética. Pues sí, los vídeos sobre el autismo han explosionado tantísimo en los últimos años que también han sido analizados científicamente, aportándonos datos realmente preocupantes. El autodiagnóstico como un fenómeno cultural masivo. Así, la tesis de Jung del 2023 o la de Piper del mismo año o el trabajo de Mauler y colaboradores del 2024 nos recuerdan la elevada tasa de autodiagnóstico entre los que visualizan estos contenidos. Estos estudios nos recuerdan que el autodiagnóstico es más frecuente por la sobresimplificación y romantización de este trastorno tan complejo, el fenómeno del beautiful suffering, que incluso aparece en trastornos tan graves como el trastorno disociativo de la identidad, antes llamado trastorno de la personalidad múltiple, la famosa glamorización de la neurodivergencia. Una mayor visualización de estos contenidos se va a asociar a una mayor tasa de autodiagnósticos. Muchos de estos vídeos están hechos por autistas de alto funcionamiento que han sido autodiagnosticados, con el fenómeno de Bagnum-Forret del que hablaremos en otro momento, retrasando el diagnóstico real y la intervención con validez científica o demostrada. Cuando vamos a analizar los vídeos más populares sobre el trastorno del espectro autista, los datos son realmente alarmantes. Los revisan Aragon Guevara y colaboradores en el año 2023 o un año después, Brown y colaboradores, y nos recuerdan que el 40% de estos vídeos tienen un contenido engañoso o impreciso, que el 30 o 35% de estos vídeos son demasiado generalistas, con experiencias personales, por individuos frecuentemente autodiagnosticados.
tan solo un 25% con un contenido científico real, el 86% de estos vídeos creados por personas no sanitarias y tan solo en el 14% realizados por personas que cuando menos se identifican como sanitarios. Resumiendo, con las evidencias científicas actuales en la mano, debemos decir que el trastorno del espectro autista es un trastorno realmente complejo, que puede y debe tener su visualización en las redes, pero con peros. Tienen ventajas, la visualización, la evitación del estigma, pero son muchas las desventajas. La información falsa o imprecisa, con recomendaciones terapéuticas sin evidencia ni control posterior, jugando con la economía y expectativas de familias y pacientes, pero sobre todo con una elevada tasa de autodiagnóstico. Al analizar esta evidencia nos encontramos con que la mayoría de estos vídeos son engañosos o generalistas, frecuentemente realizados por personas que han sido autodiagnosticados y con un incremento preocupante de los autodiagnósticos en las personas que visualizan estos contenidos.